Vamos a entrar en todo caso ya a los textos y entramos en el problema que a nosotros nos interesaba. Son las 4:20 por lo que veo. Pues, como ha venido aquí Enrique, no sé lo que hacer. Si queréis que hagamos un descanso y luego entramos, o ya continuamos y acabamos 10 minutos antes. Yo prefiero seguir. Yo prefiero seguir y terminar 10 minutos antes. Te van a odiar, te van a odiar. Yo creo que también lo voy a odiar. Pero yo no. Me da igual. Pero bueno. Lo que queráis. Va a decir que me diga cuánto. Vale, os presento entonces a los actores del drama y nos vamos 10 minutos si queréis, y luego continuamos y ya está. Bueno, aquí tenemos una representación de la época, es un cómic esto, ¿no? Fantástico, porque viene todo ya está aquí contado. Y aparecen todos los personajes. En realidad tenemos todavía que echar una mano hacia un personaje anterior que no aparece en esta representación, que es el padre de uno de los que sí aparece. Tenemos aquí a Enrique IV. Y Enrique IV va a ser proclamado rey muy joven. Él nace en el año 1050. Bueno, pues va a ser nombrado rey muy jovencito, en el año 56. Tiene 6 años. Completamente menor de edad. Claro, esto va a traer muchas dificultades, porque va a ser un momento adecuado para que todos aquellos que rivalicen con esa dinastía para hacerse con la corona o para incrementar sus dominios en contra del emperador, pues aprovechen, ¿no? Y en ese momento van a surgir voces discrepantes dentro del imperio precisamente para ganar ventaja aprovechando la minoría de edad del rey. Uno de ellos ya nos saldrá, que es el duque de Suabia, nos va a salir enseguida. Pero bueno, Enrique IV, rey, posteriormente emperador, en el año 84, que morirá en el 106. A su lado tenemos ahí un obispo, que es, aquí lo pone, el obispo Gilberto de Rávena. Ha sido nombrado por el propio Enrique IV, arzobispo de Rávena. Y como veremos, Enrique IV lo va a upar al papado, lo va a nombrar papa, en contra del papa legítimo, que es Gregorio VII. Gilberto de Rávena. Tenemos aquí al pobre Gregorio VII, a quien acaban de echar precisamente al papado, porque el rey acaba de nombrar a Gilberto como pontífice Clemente III, ¿vale? Luego lo decimos. O sea, Enrique pone a Gilberto y echa a Gregorio. Claro. Bueno, primero lo echa y luego pone. Pero Primero va a poner al papa y luego lo pone. lo pone como lo que vimos el otro día de antipapa primero. Sí, antipapa tal cual. Más es un ejemplo de estos de antipapa de manual. Sí. Ahora veremos la historia. Enrique III, por lo tanto, perdón, Enrique IV, Gregorio VII, Clemente III, que es Gilberto de Rávena, son personajes que nos van a seguir el drama, pero hay uno previo, que es Enrique III, el padre, ¿no? de Enrique IV, porque es el que, con su política de gobierno y sus injerencias en la organización de la Iglesia, está creando ya un malestar, está generando también una situación que es a la que se va a oponer el Papa. Gregorio VII, en este sentido, no lucha directamente con Enrique IV por los problemas que el rey ponga encima de la mesa, sino por los que ha puesto previamente su padre, que son los problemáticos. Entonces, ahora lo veremos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia, este conflicto, y lo vamos a ver a través de los textos. A ver si nos da tiempo, por lo menos, a leer los fundamentales, que saltemos alguna línea. ¿Vale? Vamos a ir entonces al problema. Ya digo, el origen del problema no hay que ponerlo tanto en el propio rey, Enrique IV, cuanto en el uso acendrado a lo largo del tiempo por parte de los poderes políticos, y en este caso de los reyes y del emperador, del Sacro Imperio Romano Germánico, antes, a tomar decisiones relativas a la administración eclesiástica y sobre todo a la hora de investir, es decir, de hacer nombramientos de las altas instancias de la Iglesia, especialmente obispos y arzobispos. Nosotros tenemos 3 textos,
ahí, que anteceden al conflicto directo entre Gregorio VII y Enrique IV, que vale la pena ver, por lo menos asomarnos a ellos. Bueno, primero, acordaos que en el año 1073 es cuando accede el Papa Gregorio VII al pontificado. Lo primero que hace él, como todos, en el momento de ascender a la sede de Pedro, es ponerse en contacto con los líderes mundiales para entendernos, primero poniéndose a su disposición y también recabando de ellos su apoyo, ¿no? Es decir, examinando cuál es el nivel de fidelidad que tienen con el papado, con Roma. Es un momento además en el que Roma, que cada vez se está apoyando más, primero en los francos, luego en el Sacro Romano Imperio Germánico, también tiene constante relación, bueno, cada vez menos fluida, pero tiene todavía constante relación con el Imperio bizantino, con Constantinopla, que todavía quiere ser la gran valedora de los derechos de la cristiandad en Oriente, pero también en Occidente. Entonces tiene ese doble juego también con Oriente que tiene que saber manejar con astucia. Y entonces recaba apoyos. Una de las cartas que escribe, al poco de ascender al pontificado, es al duque de Suabia. Vamos a ver si esto funciona. Vale. El duque de Suabia, Rodolfo de Suabia. Ah, no, perdón. Esto no ha funcionado. A Rodolfo, duque de Suabia, sí, no ha funcionado. Aquí lo tenemos. Bueno, este es el cerrado este. Fue un colaborador estrecho del rey Enrique IV. Con él participó en las grandes líneas de actuación del rey antes de llegar al imperio, antes de ser nombrado emperador. Y sobre todo en su lucha contra los sajones, ¿no? Con una serie de revueltas dentro del imperio, comandadas por los sajones, con los que las reprimió, y uno de los que actúan a su lado como un fiel vasallo es Rodolfo de Suabia. Rodolfo de Suabia se había casado, estos son cotilleos, o sea, que tampoco es una cosa que tengamos que saber de ningún modo. Rodolfo de Suabia había secuestrado, pero había raptado y había contraído matrimonio con una de las hermanas del propio rey Enrique, gracias a lo cual adquieren el ducado de Suabia y también derechos políticos que incrementan su poder, por ejemplo, en el reino de Borgoña. Luego se morirá la hermana del rey y se casará nada más y nada menos con una de las hijas del emperador Otón I. Bueno, esta posición personal suya va a hacer que también sea presa fácil de su propia ambición. Es decir, al principio va a ser un gran colaborador, un estrecho colaborador del rey, pero luego inmediatamente cuando el rey caiga en entredicho, va a postularse a él mismo para ocupar su lugar. Y por lo tanto va a ser una ocasión de división interna dentro del imperio y sobre todo de ese corazón del imperio que podemos nosotros situar en Alemania. Los grandes nobles alemanes se van a dividir, unos en favor de Rodolfo y otros en favor del rey o luego emperador. Bueno, pues una de las primeras cartas que escribe el Papa Gregorio VII al llegar al pontificado es precisamente a Rodolfo de Suabia, que todavía mantenía su relación estrecha con el rey. Intentando ver en esta carta, intentando averiguar qué grado de fidelidad puede mantener el imperio, o mejor dicho, en este caso el rey Enrique, con relación a Roma, y sobre todo en orden a restablecer ciertos derechos de la Iglesia que habían sido violentados por su padre, Enrique III, a la hora de hacer determinados nombramientos. Entonces viene como a pulsar la situación. Ya digo, Rodolfo no está en contra todavía del rey Enrique IV, sino a favor. Y le escribe y dice, Gregorio obispo, siervos de Dios, al duque Rodolfo de Suabia, salud y bendición apostólica. Aunque tu celo en el pasado ha concentrado tu devoción al honor de la Santa Iglesia Católica, tu última carta muestra tu ferviente afecto para con ella y prueba cuán grandemente sobrepasas a todos los otros príncipes de estas tierras en este particular. No va a ahorrarse honores al duque de Suabia. Luego veremos en qué medida se quiere apoyar directamente en él contra el rey, el propio Papa Gregorio VII.
Entre otras felices expresiones de esto, esta prelación a propósito para promover la gloria del gobierno imperial y también fortalecer el poder de la Santa Iglesia. Esto es, que el imperio y el sacerdocio deben estar ligados el uno al otro en unión armoniosa. Bueno, es un principio que nosotros conocemos bien porque nos ha ido acompañando desde el principio de los tiempos, para entenderlo, sobre todo de Manuel Gelasio. No aporta nada en este caso nuevo, simplemente recuerda un hecho que ya está formando parte, digamos, del corpus doctrinal de las relaciones Iglesia-Estado. Que el gobierno imperial y el sacerdocio deben estar ligados en una unión armoniosa. Pues de la misma manera que el cuerpo es guiado por dos ojos para su salud, así también el cuerpo de la Iglesia es guiado e iluminado por la luz espiritual cuando estas dos dignidades trabajan juntas por la causa de la pureza de la religión. Esta imagen nos puede pasar desapercibida. Si os fijáis, aquí ha habido una comprensión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado como dos órganos que forman parte y que articulan conjuntamente un único cuerpo. Más adelante se va a articular la idea y el concepto de la Iglesia como un cuerpo, corpus mysticum, en el que se quedarán integrados también estos principios. Es lo que en este caso está adelantando también Gregorio VII. La Iglesia, la cristiandad, constituye un único cuerpo que está guiado por estos dos principios que son el imperio y el sacerdocio. Es la Iglesia la que está guiada por los dos principios. No es el mundo, no es el orden temporal, es la propia Iglesia tomada como un todo, del que forma parte la cristiandad. La Iglesia como un cuerpo que va más allá de lo puramente institucional, en el sentido de ciertas demarcaciones, ciertos límites institucionales. La Iglesia como un cuerpo místico, que está guiado por estos dos principios, sacerdocio e imperio. No son dos cosas separadas que convergen, sino dos elementos de un único cuerpo. El otro día yo avanzaba hasta qué punto las categorías teológicas estas del cuerpo y sus órganos van a continuar en el tiempo, dando luego lugar a reflexiones políticas. Por ejemplo, en el contexto de Inglaterra del siglo XVI, a la hora de concebir el Estado como un cuerpo público, como un cuerpo místico de condición política. Es una imagen que ahora se va a comenzar a articular en el contexto de la teología. La Iglesia es un corpus mysticum que integra la institución concreta que se mueve en este tiempo y también la Iglesia triunfante que ya está más allá del tiempo, en la eternidad. Y en este cuerpo que se integran todos los católicos, todos los cristianos, comparecen esos dos grandes principios directivos, un ojo y otro ojo, el sacerdocio, el imperio, el poder político y la autoridad de los pontífices, que decían Gelasio. Bueno, pues esos dos principios, iluminados por la luz espiritual, cuando trabajan juntas. Dice, por consiguiente, queremos que sepan que no tenemos mala voluntad para con el rey Enrique, al que estamos obligados porque fue nuestra elección como el rey. El Papa sanciona, efectivamente, el nombramiento de Enrique cuando fue nombrado. Y porque su padre, además de recordar en memoria, el emperador Enrique me trató con honor especial entre todos los italianos de su corte, y encomendó, cuando murió, subió a la Iglesia romana en la persona del Papa Víctor, de la memoria, etcétera, etcétera. Pero puesto que la armonía entre el imperio y el sacerdocio debe ser libre y pura de todo engaño, nos parece de la mayor importancia aconsejarnos primero contigo, la importancia que tiene en este caso el mundo, y también con la emperatriz Inés. Bueno, la emperatriz Inés es la emperatriz Inés de Francia, que es emperatriz en Bizancio, es emperatriz en Europa. Es de origen francés, pero muy joven, no sé cuántos años, podía tener 6, 8. Fue llevar a Bizancio para contraer matrimonio con el emperador. Y se quedaría de regente, de hecho, en Bizancio durante algunos años. La condesa Beatriz y Reinaldo, obispo de Como, y otros hombres, entonces, después de que hayas entendido bien nuestros deseos, si nuestras razones te parecen justas, puedes llegar a un acuerdo con nosotros. Si encuentras algo que debe añadirse a nuestros razonamientos o eliminar algo, estaremos dispuestos a aceptar tu consejo,
Por lo tanto, te urgimos a trabajar aún con más ahínco para aumentar tu lealtad con Roma, con la sede de Pedro, y venir sin demora a su santuario para ofrecer tus oraciones, etcétera, etcétera. Bueno, el apoyo explícito que busca Rodolfo y su área como puerta de entrada, puerta de acceso al rey, y en el que también se va a apoyar cuando no haya negociación posible con el rey, porque directamente lo va a nombrar, como veremos, su sustituto. Por esto, en cuanto a ese primer documento, hay una primera liana echada, un lazo echado a Rodolfo de Suabia entre los nobles que apoyan al rey. Otro texto importante. Enrique IV ha tomado una decisión que está actuando también en esa carta conscientemente, lo que sé, no la cita en esa carta que acabamos de leer de Gregorio VII. Enrique IV ha tomado ciertas decisiones siguiendo con el uso y la costumbre que hereda de su predecesor, de su padre, el rey Enrique III. Entre muchos otros nombramientos eclesiásticos que hace en la propia Alemania y que ya ocasiona cierto tipo de conflictos con Roma, sobre todo lleva a cabo un nombramiento que ya colma el vaso completamente y que en este caso desespera al Papa, que es el nombramiento del obispo de Milán, una de las grandes sedes de la cristiandad occidental, sede histórica por otra parte, que rivaliza en ocasiones incluso en importancia con la propia sede de Roma, y el arzobispado de Milán, en este sentido, era prerrogativa del Papa, como todos los nombramientos de obispos, pero más especialmente esa sede. Y es un nombramiento que efectúa directamente el propio rey. Pide la devolución de ese derecho, es decir, ese nombramiento no es legítimo, y ese nombramiento debe proceder del Papa. Por lo tanto, se genera un primer conflicto con ocasión no ya solo de los otros nombramientos, sino en especial de ese. El rey Enrique IV hace un esfuerzo, digamos, de pacificación de ese conflicto y parte de ese esfuerzo es escribirle esta carta al Papa Gregorio VII, mostrando su voluntad de servirle y pidiéndole perdón, como diciéndole, bueno, en realidad no he hecho más que seguir una vieja costumbre y dejarme aconsejar por mis consejeros. Ya veo que de forma errónea, disculpándose, pidiendo perdón, parece que sinceramente al Papa. Al más vigilante y amadísimo señor Papa Gregorio, investido, fijaos el tono de la carta, por voluntad divina, por la dignidad apostólica, Enrique, rey de los romanos por la gracia de Dios, ofrece su debido y fiel servicio. Luego le va a escribir una carta que no empieza de forma tan cortés, la veremos. Que por ahora quiere tender un puente hacia el papado, parece que sinceramente pidiéndole perdón por esos nombramientos, excusándose. Ya veremos si es tan sincero en la medida en que cumpla o no lo que aquí promete. Reino y sacerdocio, si han de ser debidamente administrados, necesitan su ayuda constante y, por lo tanto, mi amado Señor, nunca debe haber disensión entre ellos. Deben unirse más inseparablemente el uno al otro con los lazos de Cristo. Pues así, y no de otro modo, pueden ser conservadas la armonía de la unidad cristiana y la institución de la Iglesia en un lazo de amor y paz perpetuo. Pero nosotros, que ahora hemos tenido por algún tiempo por la voluntad de Dios, constantemente va a echar mano de ese argumento. Nosotros somos reyes por voluntad de Dios. Y nosotros que hemos recibido también por la voluntad de Dios el oficio real, lo hemos mostrado en todo tiempo hacia el sacerdocio, el honor y la reverencia que les eran debidos. No sin razón hemos llevado la espada de la justicia que Dios nos ha confiado, pero no siempre la hemos desenvainado contra el culpable como hubiera sido nuestra obligación. Ahora, sin embargo, un tanto arrepentidos y pesarosos por la divina misericordia, nos volvemos hacia vuestra paternal indulgencia, acusándonos a nosotros mismos y confiándonos a vos en el Señor para que podamos ser encontrados dignos de absolución por vuestra autoridad apostólica. Ay de mí, culpable e infiel, que lo soy en parte por los impulsos de mi juventud, en parte por los consejos seductores de mis consejeros,
y he pecado contra el cielo y ante vosotros, vale, sigue, ¿no? Llorando por sus excesos en el gobierno, sobre todo a la hora de tomar esas decisiones. Pero ahora, puesto que yo no puedo ordenar las iglesias por mí mismo sin vuestra autoridad, reconocimiento de la superioridad pontificia en la organización eclesiástica, os pido ansiosamente vuestro consejo. Seguiré escrupulosamente vuestras instrucciones en todas las cosas y, en primer lugar, en lo tocante a esa iglesia, la de Milán, que ha caído en error. Ha sido un error, me he equivocado. Ha caído en error por culpa mía, os ruego que sea restaurada según la ley por vuestra sentencia apostólica. De que el obispo que la ha nombrado, pues lo deponga, nombre él mismo al obispo que le plazca, etc. Y después que procedáis al ordenamiento de otras iglesias, de acuerdo con vuestra autoridad. No faltaré, Dios lo quiera, y os ruego humildemente vuestra ayuda paternal. Recibiréis pronto cartas, días, etc. Bueno, parece un ejercicio, digamos, de sincero arrepentimiento, reconocimiento de la autoridad papal, en la gestión de los asuntos eclesiásticos. Parece que se está desembarazando de ese uso que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que permite a los reyes ingerir en los asuntos eclesiásticos, y además mantiene con un lenguaje más eclesiástico que político esa necesidad de unir los dos principios que gobiernan la cristiandad, que mantenga unida la Iglesia, etc. Y constantemente hace referencia a esa dimensión de origen sagrado, de origen divino, de su propio poder. Para nosotros ya advertimos que cuando el poder asume su propia fundamentación divina, se está posicionando en términos de igualdad con el poder religioso, con la autoridad religiosa. Bueno, ya dejemos que se acabe y ya se acaba, ¿no? Y esto va a ser una de las componentes que vayamos a ver ahora interviniendo en el conflicto. Porque no es un conflicto que se produce en el orden de la Iglesia entre el jefe y su subordinado, sino entre dos iguales que compiten por la totalidad del poder. ¿Y por qué se da ese conflicto entre iguales? Porque en los siglos anteriores la propia Iglesia, en el sentido de la propia conceptualización teológica de las categorías políticas, ha discurrido de acuerdo con patrones que han conducido a esa situación. Por patrones que teologizan, que sacralizan el origen, el fundamento del poder político y tienden a convertirlo en este sentido en una función cuasi sacerdotal. Esa es la conceptualización del poder político de la que se aprovecha en el imperio romano-germánico los sucesivos emperadores y es de la que hace uso el propio rey Enrique IV, luego emperador, en su pretensión de gobernar no solo castillos, ducados y condados, sino también abadías, diócesis y obispados. Pero aquí parece que hay un arrepentimiento sincero. Fijaos, hay un compromiso claro y es que se va a deshacer, que le da libertad al Papa para corregir su error y por lo tanto que deponga al obispo que nombró y que ponga uno nuevo. En realidad no sucede tal cosa, sino que el propio rey va a, para entendernos, animar bastante el cotarro en el sentido de favorecer que la población de Milán se ponga en contra del Papa en su designación, para mantener a su candidato, porque nada hay más importante que tener en favor propio al obispo de Milán para el futuro emperador, ¿vale? Bueno, en todo caso, el Papa recibe la carta y le contesta, seguramente confiando, pero solo hasta cierto punto, en la sinceridad del rey Enrique, y le contesta diciendo lo que tiene que hacer y dando por buenas sus intenciones. Estamos hablando, en este caso, de la carta 1.5. Bien, Gregorio obispo, la salutación habitual, dice: aunque no has resuelto, amado hijo, el caso de la Iglesia de Milán según tus cartas, es decir, para empezar, te hago ver que de lo prometido poco, que te habías comprometido a tomar una serie de medidas que, sin embargo, veo que no has resuelto todavía. Esta es la respuesta a esta última carta que acabamos de leer. El rey escribe
esta no es tanto respuesta a esta carta cuando en el contexto de esa carta que acabamos de leer, porque hay otras, ¿vale? Pero sirve de respuesta incluso. Bien, de acuerdo, tú me dices que vas a tomar medidas, que me dejas intervenir, que me dejas hacer mi nombramiento, y dices, bueno, no has resuelto, amado hijo, el caso de la Iglesia de Milán, según tus cartas y promesas. Sin embargo, hemos oído con gran satisfacción que trataste amablemente a nuestros enviados, a nuestros legados, que has corregido ciertos asuntos eclesiásticos en Alemania, ¿vale? Donde también el rey está metiendo mano en las estructuras eclesiásticas, y que nos has enviado por medio de dichos legados saludos y servidumbres de tus devotos heridos. Además, nos regocijamos en gran manera porque, como tu madre, la augusta emperatriz Inés, de piadosa memoria, nos aseguró mucho, y los obispos legados tuyos lo confirmaron ahora, que estás decidido a desarrollar completamente la herejía de la simonía en tu reino, es decir, la compra-venta de derechos eclesiásticos, y a usar todo tu esfuerzo para curar la inveterada enfermedad del segundo factor de la reforma, nicolaísmo. Inveterada, costumbre funesta, bueno, del nicolaísmo. La condesa Beatriz, su hija Matilde, nuestras hijas ideales súbditas nos han dado un pequeño placer informándonos por tus cartas de tu amistad y lealtad sincera que recibimos con gran confianza. Bueno, pues que Dios te conserve esa sinceridad. Tocante al asunto de Milán. Si nos envías hombres sabios y piadosos y aparecen sus sólidos argumentos que los decretos de la Iglesia romana, confirmados 2 veces por la autoridad senatorial, pueden o deben ser modificados, no dudaremos en seguir su juicio. Pero si esto no es posible, ruego y conjuro a tu Alteza por el amor de Dios que restaure sus derechos a la Iglesia de Milán. Y si tú demuestras que tienes unos derechos históricos sobre esa Iglesia, entonces nosotros cedemos. Pero si no nos lo demuestras fehacientemente, entonces somos nosotros quienes tenemos que tomar una decisión sobre la Iglesia de Milán. Entonces sabrás, por último, que has ganado el verdadero poder de un rey. ¿Por qué? Porque te humillas ante Cristo, Rey de Reyes, mediante la defensa de la Iglesia. Y tu posición no está en ponerte o en intentar ponerte por encima del papal, sino en ponerte a su servicio. Uno de los elementos o uno de los principios que aparecen en Citatus Pater va a ser precisamente de cómo el poder político y el poder del rey y el poder del emperador están al servicio de la Iglesia. Y dado que la Iglesia está encarnada en un principio que es el papado, como instancia de representación máxima, entonces servir a la Iglesia es servir también a lo que el papado proponga desde el punto de vista del cuidado de la Iglesia. Además, sepa su Alteza que hemos escrito al arzobispo de Mainz requiriendo su presencia en el sínodo que queremos celebrar en la primera semana de la próxima cuaresma. Si no puede venir, pues que envíe legados. También hemos ordenado a los obispos de Manberga, Estrasburgo, Espira que se presenten. Pero si tal es la insolencia de los hombres y no quieren venir, te pedimos que les obligues. La Iglesia alemana mantiene también una situación tensa con Roma, en la medida en que está dependiendo de esos vínculos feudales, de esos vínculos generados por las investiduras laicas a las que deben su cargo. Y muchos de ellos son clérigos que hacen carrera eclesiástica precisamente gracias a esas investiduras laicas, que es el gran problema que quiere de una por todas atajar el propio Gregorio VII. Que vengan, y si no quieren, oblígales, que tienen que rendir cuentas, que tenemos que acabar con este problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos de estos países no quieren acabar con el problema de la simonía, tampoco con el nicolaísmo. ¿Por qué? Porque ellos viven de acuerdo con estos dos. Por lo tanto, es una situación que pone en grave aprieto el propio propósito de la reforma de Gregorio VII. Uno de los que precisamente están en contra de ese plan de reformas de Gregorio VII dentro de la Iglesia es el futuro Clemente III. Es ese obispo que antes veíamos. Bueno, estas son una serie de encuentros epistolares entre el Papa y dos de los grandes actores del conflicto que están antecediendo al conflicto propiamente dicho. El caso es que el rey no resuelve el problema de la Iglesia de Milán. Ya digo, azuza a la población de Milán, él mismo se encarga de que los nobles favorezcan el no reconocimiento por parte de la población del obispo que propone el Papa, y por lo tanto
la resistencia al cambio de ese obispo. Hay una revuelta en ese sentido contra el Papa dentro de la propia Iglesia de Milán, apoyada, en la medida en que le beneficia, por los nobles alemanes que están alrededor del rey. ¿Nos puede repetir el Papa, o sea, la persona que estaba en contra de, o sea, en contra de la reforma de Pío VII? Son eclesiásticos y nobles, pero sobre todo, en la medida en que también se directamente, una serie de eclesiásticos, sobre todo, que rodean la corte del imperio, y por lo tanto también del rey. Uno de ellos es precisamente ese Clemente III que antes os presentábamos, que enseguida le va a sustituir como antipapa. Bueno, la resistencia provoca tal ruptura que nobles y eclesiásticos alemanes se unen para convocar, propiciado por el propio Enrique IV, un concilio, una reunión en Worms en el año 76, 3 años después de todas estas cartas, en la que se depone al Papa. Acordaos del tono con el que empezaba muy afectuosamente Enrique IV su carta anterior a Gregorio VII. Ahora le escribe lo siguiente. Gregorio, perdón, este no es. Aquí dice lo siguiente. Perdón, ¿en qué año estamos? Estamos ahora en el año 1076. Nos importa un poco las fechas, ¿eh? Pero vamos, por lo menos para contextualizar que han pasado 3 años. Y estos 3 años han sido de fuertes conflictos dentro, sobre todo, del entorno de la corte, alimentados por el propio rey y dentro de la propia iglesia y apoyados por los nobles territoriales que están en favor del rey contra las pretensiones de reforma de Gregorio VII. Y por lo tanto, de esa reestructuración necesaria de la iglesia desde el punto de vista moral, sí, pero también desde el punto de vista político, desde el punto de vista eclesiástico, por las normas. Fijaos cómo escribe ahora Enrique a Gregorio VII. Me dice Enrique, rey no por usurpación, sino por la piadosa ordenación de Dios. A Hildebrando, así era su nombre de pila, de bautismo, ya no papa, sino falso monje. Así para empezar. Fijaos que en el momento en que él dice rey no por usurpación, sino por la piadosa ordenación de Dios, ya está queriendo decirnos algo a propósito de qué manera él entiende al Papa. Yo no soy rey por usurpación, como otros. Esto es como cuando dos discuten, los niños discuten, no soy como quien yo sé. Pues en este caso me está dejándola caer, luego se va a decir manifiestamente. Tú no eres, no ya solamente un papa legítimo, sino ni siquiera un monje auténtico. Enrique Rey no por usurpación, sino por la piadosa ordenación de Dios. Es por gracia de Dios por lo que yo gobierno. Hildebrando yo no papa, sino falso. Has merecido bien este saludo por tu confusión, que no has llevado al orden de la iglesia otra cosa que eso, confusión. No dignidad, no. Maldición, no bendición. Porque para no decir más que algunas de las muchas cosas que has hecho, no has tenido reparo alguno en avasallar a los regentes de la Santa Iglesia. Esos obispos que están en favor de mí, ¿no? A mi favor, a mi lado, que por lo tanto son representantes de la Iglesia, y tú los avasallas, y quieres pasar por encima de ellos, soberanos en sus diócesis, que deben eso sí sus cargos al propio rey que los nombró. No has tenido reparo alguno en avasallar a los regentes de la Santa Iglesia ungidos por el Señor, arzobispos, obispos, presbíteros, a quienes como siervos ignorantes de cuanto hiciera su Señor pisoteaste. Con este atropello has conseguido granjearte el aplauso de ¿qué? Del populacho, del vulgo, creyendo que ninguna nada sabe, que solo tú lo sabes todo, haciendo uso de esa sabiduría no para la edificación, sino para la destrucción. Hemos aguantado todo esto con tal de preservar el honor de la Santa Sede. Bien. Pero tú has interpretado nuestra humildad como flojedad. No has temido la misma regia potestad de Dios que nos ha concedido, amenazándonos con revocarla como si hubiésemos nosotros recibido de ti el reino. Yo no debo mi reino a ti, se lo debo a Dios. Por lo tanto, si Él quiere que yo pierda mi reino, me lo quita Él, no tú. ¿Sí? Como si en tu mano y no en la de Dios residiera el reino o el imperio. Si es que tú mismo has fundado el origen de mi poder en la gracia de Dios. Ya no debo mi poder a un nombramiento eclesiástico, sino precisamente
a Dios mismo, que me juzga. Como si en tu mano y no la de Dios residiera el reino, que ha sido nuestro Señor Jesucristo el que a nosotros nos ha llamado al reino. A ti, en cambio, Él no te ha llamado ni siquiera al sacerdocio. Tú has trepado progresivamente hasta Él. Con astucia, tan contraria a la profesión religiosa, obtuviste dinero. Con el dinero, favores. Con los favores, armas. Con las armas, la sede de la paz, es decir, la Santa Sede, la sede de Roma, la sede de Pedro. La paz turbaste, disponiendo a los súbditos contra los obispos, contra sus cabezas. Y tú, que no has sido llamado por Dios, les has enseñado a despreciar a nuestros obispos, porque son legítimos obispos. Sí, llamados por Dios. Usurpaste el ministerio sacerdotal para entregar a laicos el poder de deponer o condenar a quienes por la mano de Dios y la consagración de los obispos corresponde enseñar. Y a mí, que aunque indigno he sido elevado al reino entre los cristianos, me has intentado avasallar. A mí, que según la tradición de los santos padres solo puedo ser juzgado por Dios. El rey solo puede ser juzgado por Dios. En el año 75, un año antes, escribe el Dictatus Papae, esas notas. Uno de cuyos principios reza: solo puede ser juzgado el Papa por Dios. Por nadie más puede ser juzgado. Pero solo el Papa solo puede ser juzgado por Dios. En la medida en que ahora se está equiparando en su poder al propio papado, el rey en este caso también se entiende libre, exonerado, de tener que dar explicaciones, de responder ante cualquier poder superior a él que no existe. No puedo ser depuesto por ningún otro crimen que el de apartarme de la fe, y eso está bien lejos de suceder. Pues incluso a Julián el Apóstata, la prudencia de los santos padres les llevó a reservar la facultad de juzgarles. Bueno, y sigue. Tú pues, acaba la carta así de bien, así de bonita. Tú pues, condenado por este anatema, y por juicio de todos nuestros obispos, los obispos alemanes, y la propia nuestra, desciende, abandona la sede apostólica de la que te has apropiado, que no ascienda al trono del bienaventurado Pedro, que no oculte ánimo belicoso alguno bajo el manto de la religión, sino solo quien enseñe de su sana doctrina. Yo, Enrique, por la gracia de Dios, con todos nuestros obispos, te decimos: desciende, desciende tú, que estás condenado por toda la eternidad. Esto es el rey el que está escribiendo al Papa. Imaginaos recibir por parte del Papa una carta semejante en la que se dice: baja al infierno que es tu casa. Estás condenado por toda la eternidad. Nos, el rey, te condenamos. Es decir, hay un proceso como de descomunicación. Descomulga el rey al propio Papa. Lo desautoriza ante sus nobles, su clero y sobre todo los obispos próximos, favorables a su corte. Y al perder esa autoridad, ganándose el favor de sus obispos, muchos de los cuales proceden de aligo de nombramiento laico, organiza un concilio donde depone al propio Papa y pretende romper la Iglesia. ¿De acuerdo? Hay una deposición del Papa, una excomunión, incluso por parte del rey del Papa. Bueno, muy explícita la carta, pero fijaos el tono, porque a mí lo que me interesa de esta carta es sobre todo el tono escatológico que asume para sí mismo el propio poder político, como el rey se compara como un igual al poder religioso, a la autoridad religiosa, de una manera plena, por lo tanto, con plenas facultades para incluso deponer como hereje a un papa, apoyándose evidentemente también de toda esa base social de la que él dispone a su favor, que son nobles, volvemos a lo mismo, y clero, sobre todo alemán. ¿De acuerdo? Entonces ahí como que cambia un poco la balanza, ¿no? Aquí parece que va a salir ganando el rey sus pretensiones sobre el papado. No tiene, sin embargo, éxito, porque no goza del reconocimiento mayoritario y desde luego no de otras naciones, de otros reinos que son favorables plenamente al plan de reformas iniciado por el Papa y no están dispuestos a romper con el Papa legítimamente constituido en Roma.
Por lo tanto, el número de adversarios del rey aumenta. Y uno de ellos es precisamente el propio Rodolfo de Suabia, que no quiere ponerse en contra del papado, abandona su lealtad al rey y se posiciona en favor del papa, motivando también la desafección para el rey de algunos de los nobles alemanes en los que previamente se apoyaban. Con intención de dividir la Iglesia y ponerla a su servicio, lo que acaba consiguiendo es, en la medida en que la Iglesia es el sostén de la legitimidad de ese poder, dividir al propio imperio, dividir al rey. ¿Sí? Así que llega muy poquito después a una solución. Ve que es un callejón sin salida y se ve obligado a rectificar. Después de semejante carta, escribe un compromiso. Y él mismo va a ver al Papa a la ciudad de Canosa y allí, vestido con un sayal, como un penitente, le implora su perdón, se pone de rodillas, parece una vez más que de forma muy sincera, y le pide que le perdone, le absuelva, que volvamos a entendernos, que volvamos a unir los destinos del imperio y de la Iglesia, que se pone a su servicio. Es el llamado compromiso de Canosa que tenéis aquí, en este caso, Enrique IV, prácticamente desnudo, postrándose a los pies del Papa. Yo, Enrique, este es el juramento, entonces, daré satisfacción en el término que determine nuestro Señor el Papa Gregorio según su decisión, y lo tocante al descontento y discordia, bueno, le pido compromiso de Canosa, que Dios sea mi testigo. Bueno. Es una solución, perdón. Este 8 entra en el seminario, es que no lo pone, no es 2-7. No, era hasta 3, 4, 5, 6, yo creo, ¿no? O 7 también. Con El 8 no. Sí, por eso. Sí. Pero bueno, es el compromiso, digamos, que adquiere el propio rey para ponerse del lado del papado. El rey todavía no es emperador, va a serlo de hecho en el año 80. Y es necesario que esté a buenas con la propia Iglesia si quiere tener la corona del imperio. De lo contrario, no podrá obtenerla. Juan Carlos, Sí. pero entonces, antes era rey, ¿de qué territorios? Si no era emperador, o sea... No, es rey de romanos, ¿no? Entonces el imperio está dividido internamente en un conjunto de reinos. No hay una sucesión dinástica que legitime el ascenso al imperio, aunque durante esta época sí que quienes entre los electores, porque es una elección, entre los príncipes electores del emperador, sí cuenta el factor genético, el factor dinástico. Y entonces acabará ostentando también como su padre la corona del imperio. Pero él ahora mismo es, entre otros dominios, es el rey que se llama de romanos. ¿Vale? Y es en calidad de tal, ¿no? Y eso le da un protagonismo sobre todo en el territorio que hoy denominaríamos alemán. ¿Vale? No cumple tampoco con sus compromisos. Una y otra vez traiciona su palabra, dada al Papa, y el Papa, harto ya de sus burlas, decide excomulgar al rey. Eso sí son palabras mayores. La excomunión, en este caso, del rey nuevamente. Le excomulga y, al mismo tiempo que le excomulga, reconoce los derechos para hacerse con la corona que en este caso perdería el rey, del duque de Suabia, que está ya a su favor en el año 80. Como respuesta a ese hecho, a esa excomunión, a su deposición de facto, porque la excomunión del rey implica su desautorización y por lo tanto entra en suspenso el vínculo que obliga a los súbditos a obedecer al rey, precisamente porque ha roto su conexión con la Iglesia a la que todo rey debe servir para garantizar su legitimidad. En la medida en que ese vínculo se rompe por la excomunión, el rey pierde su autoridad, cesa el reconocimiento y por lo tanto es sustituido por, en nombre del Papa, Rodolfo de Suabia. Como respuesta a ese movimiento, el propio Enrique IV organiza en una ciudad, en este caso Brixen, un sínodo donde hace lo propio, depone al Papa y nombra también un nuevo Papa, en este caso Clemente III. Entonces, ¿se deponen mutuamente? Se depone mutuamente. Bueno, primero uno y luego el otro. Si tú me quitas a mí el imperio, pues, perdón,
que tú me quitas a mí el papa, no, que tú me quitas a mí el reino, pues yo te quito a ti el papa. Pero, ¿y de dónde saca Gregorio VII la potestad para deponerle? Simplemente él no puede coronar ningún rey, pero sí ganarse el apoyo de los nobles alemanes que, faltándole el reconocimiento al rey legítimo, que ya no es legítimo porque ha perdido la legitimidad religiosa, vuelcan su apoyo sobre el candidato fiel a Roma, fiel al Papa, que en este caso es Rodolfo Suárez, que ha sabido jugar también sus cartas, porque él también es un pretendiente a hacerse con el máximo poder posible, viendo primero la niñez del rey cuando asume la corona, ya hace un juego bastante astuto de contraer matrimonio con quienes están en mejor posición. Y luego, por otra parte, ahora viéndole débil porque ha perdido toda autoridad ante la catolicidad, es decir, ante la cristiandad en general, pues también juega sus cartas y es promovido rey. Es promovido rey, es reconocido por una parte del imperio, pero no por otra, la favorable Enrique IV. Clérigos y hombres de poder. Y esos clérigos y hombres de poder que están al lado de Enrique IV son los que van a participar del sínodo que deponen al Papa de Roma y nombran un nuevo Papa, un antipapa, que es Clemente III. Él no es emperador, sino rey. Gracias a que ahora el Papa está en su parte, ahora ya puede ser coronado emperador. Y es lo que sucederá en el 84. ¿Quién le corona emperador si está enemistado con el Papa? El Papa amigo, el antipapa, Clemente III. ¿Sí? Alfonso. Entonces, cuando pone al otro rey, sería como si fuera un antipapa, pero un antirrey. Un antirrey, y de hecho la denominación existe, es un antirrey. Pero, Rodolfo, Un antirrey que no tiene ningún poder. Y que tiene reconocimiento interno, pero no llega a gobernar. ¿Por qué? Porque le falta también la base de reconocimiento de toda la nobleza, que en este caso es favorable o bien al entendimiento entre los dos, el Papa y el rey, o bien directamente favorable al rey Enrique IV. Sí, pero... entonces, perdón, Rodolfo de Suabia nunca llega a ser emperador, porque... No, el imperio no, porque detrás ni siquiera llegará a ser rey. O sea, es el candidato del Papa, es el que recibe los apoyos, es el que es nombrado como rey por parte de los favorables al Papa, pero su poder no es real, no es fáctico. Es una respuesta que luego no llega a cuajar, como al revés de lo que sucede en cambio con el antipapa, porque Clemente III, que es reconocido así, es decir, si vosotros vais a la lista de papas que tenéis al final, Clemente III no aparece, porque es reconocido históricamente como tal, como un antipapa. No forma parte, digamos, de la lista legítima de los papas. Pero, en todo caso, a pesar de eso, Clemente III sí que se mantiene en el tiempo. Sí que se mantiene. Se depone a Gregorio VII y Gregorio VII no le queda otra que pues, abandonar la casa, lo veíamos antes saliendo a las escondidas del Vaticano. Claro, pensad en esta situación. Tiene que huir de Roma y se refugia en el castillo de San Ángelo, ¿no? Si vamos a Roma, ahí tenemos el castillo de San Ángelo y ahí se refugia el Papa, Gregorio VII. Y excomulga desde ahí, con la iglesia que sigue siendo fiel a él, excomulga desde ahí al antipapa Clemente III. Tenemos a la iglesia dividida, tenemos al reino dividido, tenemos el imperio dividido por un conflicto de carácter personal y por la soberbia del emperador que a la hora de definir su propia función constantemente alude a su fundamentación divina como un igual, en este caso del Papa. Excomulga Clemente III y Enrique IV directamente va por él, con sus ejércitos que dirige a Roma. Sin embargo, se encuentra en una situación. Al llegar a Roma, sin embargo, hay también una presión normanda sobre la ciudad que no es favorable al Papa, sino en contra también por sus propias pretensiones de dominar aquella ciudad y las grandes familias patricias de Roma, de desembarazarse de ese Papa ya incómodo y posicionar no a Clemente III, sino a su propio candidato. De tal manera que la presión normanda hace retroceder a Enrique IV. Entra en Roma, que no había conseguido entrar Enrique IV con su ejército, y incendian, arrasan la ciudad de Roma. El Papa está en el castillo de San Ángelo y ahí se dirigen todos los romanos contra él, pidiéndole explicaciones, sobre todo pidiendo su muerte,
porque ha traído consigo la ruina para toda la ciudad. Huye, por lo tanto, de San Angelo, huye a Salerno, y en la ciudad de Salerno, muy poquito después, muere. De ahí está enterrado. Este es el cuerpo de Gregorio VII, en cuya tumba figura una máxima que dicen que es suya propia, ¿no? Que hizo él escribir, en el que sería después de su muerte su propia tumba. Lexi justitia, moribi iniquitatem, perterea morio in exilio. He amado la justicia, he odiado la iniquidad, y por eso muero en el exilio. ¿Sí? Bueno, pues este es el final trágico de un problema que apenas dura unos años, desde el nombramiento de unos y de otros. Comienza el conflicto en el 73, acaba el conflicto en los años 80, en el 84, con el nombramiento, por ejemplo, del emperador. Formalmente el conflicto entre Iglesia e Imperio va a prolongarse en el tiempo. La solución entre los dos se va a producir sobre todo en el Concordato de Worms, en el año 1122, no un siglo, pero unos cuantos años después del arranque del conflicto, cuando los sucesores del uno y del otro llegan a un acuerdo, a un compromiso mutuo. Enrique V, sucesor de Enrique IV, y el Papa Calixto II. El Concordato de Worms, que no es la dieta de Worms, que a lo mejor a alguno le suena, que es donde el rey y emperador Carlos V le pide explicaciones a Lutero sobre sus interpretaciones teológicas que están amenazando con dividir en dos la cristiandad. Bueno, eso es la dieta de Worms. Tampoco es el Concilio de Worms, es el Concordato de Worms, donde se pacifica la Iglesia y el Imperio. Sí, claro. Cuando Gregorio VII muere, supongo que tendrían que poner otro papa. Sí. Pero no era Clemente III, pusieron a otro. Claro, Clemente III luego es sustituido, en el momento en que nombra papa sucesor a Gregorio VII, ya se ve en el reconocimiento de la Iglesia su sucesor. Y Clemente intenta recuperar esa legitimidad, atraer a la Iglesia por lo menos alemana a su favor, e incluso intenta volver a Roma, pero no lo consigue. Acaba además, sí que conserva un obispado y acaba siendo obispo del lugar, ya se queda de memoria suya, en fin, un papel cada vez más languideciente, ¿no? sin protagonismo político, ¿no? De ningún modo. Tuvo su momentito de gloria cuando el emperador estaba en su favor. Pero una vez desapareció Gregorio VII, parece que el problema ya está resuelto. Te digo, no se resuelve, tenemos que esperar a sus sucesores, ¿no? Es un poquito más adelante. Pero Clemente III acaba sin más pena ni gloria. De algún modo, pues también él acabaría sorprendido viendo cómo se le adoptaba a un cargo que él había deseado enormemente, es decir, era un hombre de una profunda ambición en ese sentido también política, pero que él había ambicionado, que se le había opado y que sin embargo luego se deshace entre sus manos, que no consigue que cuaje en un poder definitivo y estable. Y aquí ya tenemos una situación que es muy característica de la Europa medieval del momento y que se va a producir más veces, no es el único caso. Pero el conflicto de las investiduras, como fecha final, el capítulo final, lo tenemos aquí en el 1122, 1122. ¿Vale? Bueno, los textos que hemos leído no tienen apenas interpretación porque son textos muy históricos, son cartas y demás. Es muy significativa, ya digo, por parte de las cartas que le envía Enrique al Papa. Y sobre todo esa que hemos leído en último lugar, en la que él mismo les comulga, ¿no? Formalmente. Esa carta no es una carta en realidad que esté escribiendo al Papa. Al Papa no le llega esa carta, no le llega su buzón, para entendernos. Es una carta que se distribuye. Es una carta que el Papa hace que se distribuya, perdón, el Papa, el Rey, hace que se distribuya por la cristiandad, sobre todo por Alemania, en orden a respaldar su propia legitimidad contra la. Es decir, es un panfleto, y es un panfleto que se distribuye muy alegremente en orden a deslegitimar al papado. ¿Vale? No es una carta que él diría en este sentido a su casa, ¿sí?